Soy la doctora Magdalena Garza Cantú, soy geriatra clínica y he sido invitada por el Instituto Estatal de las Personas Adultos Mayores a compartir con ustedes un tema sobre maltrato y abuso en el adulto mayor. Como geriatra tengo la oportunidad invaluable de revisar adultos mayores en muchos ámbitos, desde la consulta, donde ellos van a recibir su atención médica a la institución donde trabajo, hasta su domicilio, donde ellos residen con sus familiares, e inclusive los asilos, donde finalmente muchos de ellos ingresan. Cuando uno está en la consulta de geriatría, uno tiene que desarrollar la empatía como médico con el paciente para desarrollar ese vínculo que nos permite estar generando confianza para que el adulto mayor no solamente nos comparta sobre sus dolencias, sino también sobre su estado emocional. Y es en la consulta de geriatría precisamente donde vemos uno de los primeros signos de maltrato que parece tan normal, tan subterráneo, que no lo detectamos. Muchos de nuestros adultos mayores van con familiares a la consulta y muchas veces cuando ellos están expresando sus molestias o sus preocupaciones, la familia inmediatamente invade esa privacidad de esa primera parte de la consulta y empieza a compartir lo que les molesta a ellos. Que la mamá no se baña, que la mamá no se cepilla los dientes, que la mamá no se toma los medicamentos, que no hace caso con algunas indicaciones terapéuticas. Qué importante es que la familia entienda que ese vínculo que se crea debe de ser respetado hasta el final. Los médicos siempre vamos a escuchar a los familiares, pero en una segunda fase. El paciente, que realmente necesitamos detectar algunos rasgos de abuso o maltrato, necesita tener ese tiempo para él. En la consulta nosotros vemos el estado físico del adulto mayor y una de las características es revisar de pies a cabeza el cuerpo humano. Cuando el paciente tiene rasgos de maltrato, ese se nota. Se nota desde que entra al consultorio, se nota desde cómo va vestido, se nota desde el cuidado que atiende a su persona o la atención que le da a la familia, se nota desde el conocimiento que tiene el paciente y la familia sobre las enfermedades y los medicamentos que toma el paciente. El revisarlos también nos da acceso a muchas cosas que no se dicen. Por ejemplo, la aparición de moretones o hematomas en lugares donde no deben de ir moretones, la pérdida de cabello, las lesiones en la piel, incluso por falta de aseo. Muchas familias son castigadoras con sus familiares. Por ejemplo, si tú no te bañas, no te alimento, y si tú no haces esto que yo te estoy diciendo que hagas por tu bien, aunque sea, pero mal negociado, hay una amenaza implícita. Es importante ver ese tipo de familias que acompañan a los pacientes que estamos valorando. El otro es el estado mental. El estado mental es prioritario en los adultos mayores. Después de conocer tanto a un paciente, uno va adaptándose a sus cambios de humor, de carácter y de expresión de emociones. Cuando vemos a un paciente deprimido, apático, que no está socializando en la consulta, algo le está sucediendo y uno tiene que valorarlo. Después está el estado emocional. ¿Cómo te sientes hoy? Es la pregunta mágica, la que abre muchas veces la caja de Pandora. Es ¿cómo te sientes hoy? ¿Te sientes bien con tu familia? ¿Te tratan bien? ¿Te sientes querido o te sientes una carga? Esas son preguntas que nos abren la posibilidad de detectar situaciones que están tan bien vestidas frente al médico que tenemos que ir a encontrarlas una a una en el camino. El adulto mayor tiene muchas necesidades y expresiones y entre ellas una de las características que siempre abogo como geriatra es el derecho del paciente a decidir sobre sus enfermedades y tratamientos. En geriatría encontramos al adulto mayor con demencias y con cáncer, por ejemplo, por decir algo. Y muchas veces vemos la intrusión de la familia para decirnos, doctora, este diagnóstico no se lo des. No le digas que tiene cáncer porque se va a morir de la pena. Tratando ellos de asumir el control total de lo que le pasa al adulto mayor. El adulto mayor tiene que ser informado de lo que le sucede, tiene que ser informado de sus diagnósticos para que él tome decisiones de primera mano.
nosotros tenemos un documento que se llama voluntad anticipada. En la voluntad anticipada, el adulto mayor se caracteriza por tomar la decisión total y decidir sobre su vida. Por ejemplo, hay pacientes que yo tengo que tienen un cáncer avanzado y me dicen, doctora, cuando llegue al final de mi vida, yo te pido que no me muevas de tu casa, de mi casa. Cuando llegue el final de mi vida, yo te pido que abogues por mí si no puedo tomar decisiones para que no me intuben, para que no me den maniobras. Yo no quiero vivir conectado a una máquina. Esa decisión me la expresa a mí, pero la tiene que firmar. Y llegado un momento, una familia solidaria, un familiar solidario va a ser la portavoz de este paciente. Tristemente, nos falta todavía mucho por caminar en nuestro país en ese rubro. La mayor parte de los diagnósticos difíciles y de difícil diagnóstico y control no son dados de primera mano a nuestros pacientes, porque siempre hay intervención de la familia que ya da por hecho que el adulto mayor no es capaz de comprender lo que le pasa ni de tomar las decisiones que debe de tomar. Otra cosa que también observamos es la visita a la casa. Los geriatras acudimos a las casas de los familiares y esa es una enriquecedora experiencia, porque ahí vemos el corazón del adulto mayor, ahí vemos todo lo que ha sembrado, la familia que la rodea, en donde lo sientan a comer, lo sientan integrado en la mesa, lo sientan fuera de la mesa, come con ellos. El paciente con demencia es expulsado la mayor parte de las veces de la mesa familiar, porque hace cosas incómodas o porque consideran que no debe de estar en la mesa. Y eso también es una forma de maltrato. El ir a las casas nos permite ver toda la dinámica familiar y en dónde está inserto el paciente, cómo es tratado, cómo es atendido, cómo es conciliado y cómo es respetado. En muchas ocasiones como geriatra, me atienden en la sala o en la cocina y cuando yo digo voy a revisar al paciente, me pueden pasar a su habitación o a su cama. Muchísimas veces hay resistencia total. No me permiten el acceso al lugar donde duerme el paciente. Muchos asilos tampoco me lo permiten. Con el paso del tiempo me doy cuenta porque el paciente está hacinado o está en un lugar donde no debe de estar. Muchos adultos mayores ahora con las casas tan pequeñitas que hay, duermen en los pasillos, en el pasillo de los hijos, de las recámaras o debajo de la escalera, porque no hay espacio para el adulto mayor. Muchos abuelos llevan la maleta ya hecha, está hechecita la maleta, la misma maletita que cada semana cambia de habitación. Y a veces voy a verlos a la casa de la hija que tiene un hijo rockero y ahí está el abuelito acostado viendo los rockeros con los dientes sangrando porque es la única habitación que le pueden dar, ¿sí? O a veces es una habitación más saludable. No es que no sea saludable la habitación del rockero, sino que las imágenes pueden ser muy complicadas para manejar para el adulto mayor. Un abuelito me dice, cada vez que me toca ir con mi hija Irma, no soporto y tengo pesadillas porque esos rockeros están sobre mi cabeza. Porque son adultos mayores, tienen necesidades especiales. Y creo que la parte más triste es aquel abuelo que tiene que cargar con su maleta porque no cabe en ningún lado y no puede echar raíces en ningún espacio porque no hay lugar para él. La pregunta sería, estamos dándole un espacio al abuelo, pero ¿es adecuado que esté de una casa a otro? ¿Cómo impacta su emoción? ¿Cómo impacta en su día a día? Y esto puede ser un maltrato muy bien cuidado. Las visitas a los asilos. Les voy a platicar que visitamos asilos de ricos, pobres, de beneficencia y de alta especialidad. En todos hay lo mismo, adultos mayores con necesidades de atención y atención humana y cálida. Entonces, cuando una de las cosas que reviso como geriatra, que a mí me impacta poderosamente, es la mentira que practican muchas familias para poder camuflajear una actividad que se ve bien hecha. Por ejemplo, no podemos cuidar al abuelo, no tenemos espacio para él y vamos a buscar una casa de cuidados geriátricos. Y está muy bien decidir que ya no tenemos espacio, está muy bien aceptar que no tenemos la capacidad de cuidar.
lo que no está bien es mentirle. Lo que no está bien es decirle al adulto mayor que va de paseo, que se va a quedar con unos amigos, que va a ir a una clínica a recuperación. Eso no está bien. La mentira es maltrato. Y más porque ese adulto mayor, cuando es dejado en la puerta de la casa de cuidados geriátricos, es un adulto mayor que sufre, es un adulto mayor que no se quiere alimentar, es un adulto mayor que está pidiendo a su familia. Es como desamparar a un niño y dejarlo a merced de gente extraña que lo cuide. O sea, el adulto mayor se vuelve agresivo también, porque parte de esa agresividad está su falta de aceptación de algo que no fue comunicado, que no le fue negociado. Se dejó como un fantasma, no se tomó en cuenta. Entonces, cuando se va a tomar una decisión de una casa de cuidados geriátricos, el adulto mayor tiene que ser cuestionado para saber si acepta o no, y si no acepta y es necesario, empezar a negociar con él. Las casas de cuidado geriátrico, tristemente, son uno de los lugares donde más maltrato físico, emocional, psicológico y de nutrición hay en el adulto mayor. Desgraciadamente, esta pandemia nos ha confinado a todos. Las casas de cuidado geriátrico estuvieron cerradas cerca de 6 a 8 meses. Ningún familiar podía entrar a ver a sus familiares. ¿Por qué? Por el virus que entra a un asilo lo merma, lo enferma de una manera tan violenta. Más del 50% de las muertes en nuestro país por el COVID-19 ha ocasionado que muchos adultos mayores fallezcan. Tristemente, no hay manera de pararlo en un adulto mayor con comorbilidades. Entonces, hemos visto ahora que se han quedado los enfermeros, las enfermeras, los cuidadores más horas de lo normal, con un sueldo que no cambia, con necesidades y estrés más grande. Y muchos de ellos son jóvenes que son reclutados para trabajar sin capacitación alguna. Y entonces estar lidiando con demencias, por ejemplo, que es la causa más común de ingreso a un asilo, hace que el adulto que está cuidando joven a unos adultos mayores con demencia estén estresados y entonces empieza el maltrato. ¿Y cómo detectamos maltrato en una casa de cuidado geriátrico? Es desde cómo se comunica el cuidador con el paciente. Acabo de estar en una casa de cuidados geriátricos y voy a cuidar los nombres. Por ejemplo, yo le digo, don Pedro, vengo a verlo. Me da mucho gusto venir a verlo. Y de repente viene el cuidador y dice, Pedro, no te tomaste la leche. Pedro, mira qué pantalones traes. Como si fuera un tú a tú de iguales. Desde ahí está el maltrato. El paciente, el residente, el adulto mayor tiene un nombre. Y nosotros, el don y el Señor, es parte también de nuestra estructura de comunicación con ellos. Ellos tienen un nombre y sentimientos y merecen respeto. Otra cosa que observamos en las casas de cuidado geriátrico es que ya todo se hace mecánicamente. Todo se realiza de una forma tan mecánica que incluso el cambio de pañales, lo he visto. Están en la sala, están 10 adultos mayores viendo televisión, está la abuelita con demencia, viene la enfermera y para no llevarla a su habitación, ¿qué creen que hace? La cambia ahí, delante de todos. Y al momento en que están desnudándola, todos voltean, todos están sorprendidos y agredidos. Esa es una de las agresiones más graves que ustedes pueden hacer en una casa de cuidados geriátricos. Hacer un cambio de pañal y exponer genitales y desnudez humana frente a un tercero. El adulto mayor tiene que respetarse en su dignidad y ese es uno de los maltratos más grandes que podemos ver. La otra son los cuidadores castigadores, ¿sí? Los que amenazan al abuelito, los que lo amenazan con ponerlo en una habitación y no sacarlo si no se porta bien o no deja de gritar o simplemente hay muchos que no permiten el baño, rasurarse o simplemente cortarse las uñas de los pies. La negociación es prioritaria en las casas de cuidado geriátrico. El adulto mayor ya va muy lastimado para lastimarlo un poquito más. ¿Qué sucede? Cuando los médicos realmente vemos maltrato del cuidador, de la enfermera, del familiar, del médico incluso que maltrata, de los que hacen los estudios de laboratorio, como si el adulto mayor fuera un fantasma y no mereciera respeto. ¿Qué hacemos? Primeramente, cuando vemos maltrato, lo primero que hay que hacer es ver la capacidad que tiene el adulto mayor de percibir que está siendo maltratado. Por eso la empatía con el médico y decirle, ¿tú percibes
percibes que te están agrediendo, percibes que te están lastimando, percibes que están haciendo uso de ti de una manera que te lastima, te están lastimando. Cuando el paciente dice que sí, entonces tenemos que sentarnos para ver qué vamos a hacer, qué tanto acepta el adulto mayor. Nuestros queridos adultos mayores mexicanos tienen miedo, tienen mucho miedo de denunciar. A veces muchos de mis pacientes tienen miedo de decir, doctora, lo que te dije ya no lo digas, porque si no mi hija no me va a hablar, o me van a dejar en un asilo, o no me van a hablar, o no me van a querer. Tienen miedo de denunciar. Y eso nos hace todavía más sensibles para ver de qué manera, dentro de las estrategias que tenemos, podemos ayudarlo. Primero, identificar qué tipo de maltrato tiene. Si es físico, si es médico, porque a veces los drogan a los pacientes, si es emocional, financiero o sexual. Así como hay pedofilia, tristemente, en nuestro medio vemos también la gerontofilia. Y no está nada lejos, escuchen bien, nada lejos de nuestras fronteras. Así que adultos mayores en asilos hay que revisarlos de pies a cabeza, 1 o 2 veces, mínimo 1 vez al mes, o mínimo 3 veces al año. Entonces, si vemos maltrato, lo identificamos. Vemos qué tanto quiere el adulto mayor ser ayudado y qué tanto no. Tenía una paciente, que también voy a ponerle Tomasita, una adulta mayor que ella fue artista aquí de Nuevo León, estuvo con grandes artistas, entre ellos vivió con María Félix, tenía una historia tan bonita la mujer, preciosa la maestra. Y entonces ella hizo un patrimonio, tenía una casa enorme, tenía colección de autos, de joyas, y cuando ibas a revisitarla me decía, mira, esta me la regaló Posadas, este cuadro Diego Rivera. No, era una señora de un acervo precioso, tenía un hijo viviendo en el extranjero. Tenía ya como 15 años de ser su geriatra, y me dice, doctora, ¿qué crees? A mis 89 años, mi hijo por fin se va a venir a México a vivir. Y yo dije, Gulp, se viene a vivir a México. Dije, quiero que te prepares, Tomasita, porque de repente tu casa ya no va a ser tu casa. ¿Cómo cree, doctora? Pasa el tiempo, a la siguiente consulta me dice, doctora, llegó mi hijo, ¿y qué crees? Como mi recámara está muy grande, la quiere para él y para su esposa. Entonces a mí me dieron otra recámara, o sea, me dieron, muy agradecida, ¿verdad? Porque la estaban cuidando. Finalmente le digo, Tomasita, ahora cuida tus finanzas, por favor, cuídalas. Eres grande, tienes más edad y es hijo único. No te preocupes, doctora, va a ser incapaz mi hijo de quitarme un peso. Pasa el tiempo, a la siguiente consulta me dice, ¿qué crees? Mira, vengo del banco, ¿ves? Tuve que firmar con huella porque ya la firma no me sale. Acabo de nombrar tutor a mi hijo y le di todo mi dinero y todas mis propiedades. Ya que le escuché, yo siempre le animaba a reflexionar conmigo lo que seguía, porque era inevitable después de conocer un poco al hijo. Dije, y ahora sigue el asilo. Tu casa ya no es tu casa, te vas a ir a un asilo. Pasa otra vez el tiempo y me dice, doctor, estoy aquí en tal asilo. Bueno, ya la fui a visitar, estaba muy bien cuidada, era muy querida, pero se fue demenciando. Y ya después dejé de verla, porque lo que seguía era, el asilo era muy caro para la abuelita con demencia y seguía un asilo más barato, ¿sí? Entonces, esto lo vemos siempre. Los adultos mayores son abusados financieramente por los hijos. Muchísimos, pero muchísimos pacientes me dicen, doctora, mi hijo se quedó sin trabajo, le tuve que pagar la colegiatura al hijo, chocó su auto, le di mi camioneta, le presté mis escrituras para salvar su negocio. ¿Cuántas veces tenemos que enseñar a hacer talleres, reales talleres, para que nuestros adultos mayores tengan herramientas para poder decir no y no sentirse culpables y hacerlos entender que a edad avanzada ya no hay trabajo y el dinero que han reunido es para darse una vejez tranquila, no para mantener a los hijos que tienen juventud y tienen un trayecto de vida diferente? Entonces, ese es el maltrato financiero se establece muchas veces por el miedo del adulto mayor a perder a sus familiares. Entonces, nosotros tenemos en nuestro estado muchas redes de apoyo, pero los desconocemos. En un análisis que hice con mis compañeros médicos, le dije, si tú ves un paciente con maltrato, ¿qué haces? Pues nada, le pregunto a la próxima ocasión. No se trata de no hacer nada.
se trata de comprometernos. Entonces las redes de apoyo de instituciones como el Seguro, Pemex, el ISSSTE, tienen trabajadora social y tienen también una psicóloga. Son las herramientas más valiosas dentro de una institución. Y si no las tenemos, y eres un médico externo que recibe información, por ejemplo, de maltrato o lo estás detectando, está una línea anónima donde uno puede recurrir al DIF o puede recurrir a la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor para que nos digan qué hacer, cómo apoyar al adulto mayor. Hay pacientes que están en riesgo vital, riesgo vital, es decir, su vida corre peligro y ahí tenemos que hacer una intervención inmediata por el bien del adulto mayor. Entonces, y si el paciente tiene demencia, la intervención tiene que ser mayor, porque es el paciente más maltratado en todos los ámbitos, financiero, legal, físico, emocional, de muchas maneras. Entonces, hay mucha información, sí, hay mucha información, hay muchas pláticas, pero nos hace falta un compromiso, conocer, y que esto llegue a más médicos, a más instituciones donde los vemos, a los adultos mayores, y ver que el maltrato existe. No nos gusta verlo, no nos gusta verlo, no nos gusta escuchar cómo el vecino maltrata a la abuelita, no nos gusta ver cómo en la visita al asilo la enfermera está ninguneando a un adulto mayor, no nos gusta verlo, entonces decidimos mejor no verlo y no hacer nada. Entonces tenemos que primero capacitarnos, saber que hay instituciones que protegen al adulto mayor y si no se puede defender, tenemos que sumarnos a su defensa, porque cuando tú tienes un conocimiento, lo tienes que compartir y hay que sumarnos a él, usando las instituciones que tiene el gobierno para poder ayudar. Hay unas esculturas que a mí me gustan mucho, que las he visto en varias partes, de Buda, y las he visto en unos changuitos, que ponen sus manitas en los ojos, ponen sus manitas en las orejas y ponen sus manitas en la boca, porque dicen que para avanzar en la vida y tener éxito, tú no tienes que ver, no tienes que escuchar y no tienes que hablar, ¿verdad? Para tener éxito. Entonces, es algo legendario y viene desde mucho tiempo atrás. Pero en el maltrato al adulto mayor, nosotros tenemos que ver muy bien al adulto mayor. Tenemos que ver los signos que están más allá de la mirada. Tenemos que observar muy bien el entorno del adulto mayor. Tenemos que escuchar al adulto mayor cuando cambia de tono, cuando te está pidiendo auxilio con palabras normales. Tenemos que ver los signos del maltrato en su cuerpo. Es un cuerpo que te está diciendo, ayúdame, estoy desnutrido, estoy lastimado, estoy moretoneado, ayúdame, porque no te lo puedo decir delante del que me está lastimando. Entonces, el maltrato que no se denuncia es un signo de una sociedad enferma y sin esperanza. Entonces, nosotros como profesionales de la salud y como cuidadores de adultos mayores, tenemos la obligación de denunciar, de hacer enlaces y de contrarrestarlo. Pero sobre todo, tenemos que empezar a educar para que no se vea como normal lo que no es normal y para que sanemos a nuestra sociedad. Muchas gracias.